Bulgaria, un país del que se habla muy poco cuando pensamos en viajar por Europa. Con algo más de 6 millones de habitantes, es actualmente el país con el PIB per cápita más bajo de toda la Unión Europea. Aquí el salario mínimo ronda los 620 euros al mes, una cifra muy inferior al resto de países europeos. Pero hoy no he venido aquí para hablar de economía, he venido para comprobar si este país es realmente tan barato como dicen. Durante las próximas 48 horas solo tendré 50 euros para gastar. Comida, transporte, actividades, todo tendrá que salir de ese presupuesto. Y al final de este viaje podremos descubrir si realmente se puede sobrevivir en el país más barato de la Unión Europea con tan solo 50 euros. ¿De verdad es tan barato Bulgaria? Como habéis escuchado, en las próximas 24 horas solo voy a tener 50 euros de presupuesto. Con esos 50 euros tendremos que pagar la comida, el transporte y si hacemos alguna actividad. Así que ahora sí que sí, para empezar, vamos a por el desayuno. Ya tenemos por aquí el almuerzo, son 2 pastas, que la verdad es que no tengo ni idea de qué son, porque el cartel estaba en búlgaro. Así que nada, vamos a probar, a ver cómo están. Está muy buena, esta primera era de sobrasada y la segunda es así como un pan que creo que tiene pan y poco más porque, bueno, parece que ahí al final hay un poco de queso, pero bueno, un poco pobre este último. Me he gastado un poco más del presupuesto que yo tenía pensado en el almuerzo, creía que sería un poco más barato, me ha costado las 2 pastas unos 6,48. Ahora vamos a ver la catedral más importante de aquí de Sofía, es una de las más grandes de Europa, si no la más grande, tampoco me he informado mucho sinceramente. Ayer cuando llegué de madrugada obviamente no grabé nada porque estaba reventado del viaje, pero pasando con el taxi pasé por al lado de la catedral de Sofía, una de las catedrales más importantes de aquí de Europa, y la verdad es que era impresionante, se veía con las luces precioso. Vamos a ver ahora cómo se ve de día. Mientras vamos a la catedral vamos a intentar también comprar alguna cosa de beber porque tengo muchísima sed ya que hace mucho calor. Esta de aquí es la Catedral de Alexander Nevsky, una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Puede albergar más de 10.000 personas. No os miento cuando os digo que impone bastante, y no solo por su tamaño, que también, sino por su cúpula de oro que podéis ver justo ahí detrás. Es impresionante, está hecha de oro de 24 quilates. Eso sí, un pequeño fallo es que no he ido a comprar agua, me estoy muriendo de sed, además hablando y todo, aún tengo más sed. Pero si ahora ya que estamos, pues entramos dentro, ¿no? Luego ya vamos a ir a comprar agua. Mientras paseaba por las calles de aquí de Bulgaria me he dado cuenta de una cosa bastante curiosa. Y es que hay gente que aún usa el lev búlgaro, es decir, la moneda local de aquí. Eso es porque aunque Bulgaria entró en el 2007 en la Unión Europea, no cambió su moneda al euro hasta 2026, hasta este enero de este año. 19 años en la Unión Europea sin usar el euro, impresionante. Y es que no es como otras monedas que no podían cambiar al euro porque variaba un montón según la inflación, sino que esta moneda se mantuvo durante décadas igual, es decir, un euro era igual a 2 levs. Y es que eso lo hace aún más curioso. Pero eso sí, si hay algo que me está impresionando muchísimo de esta ciudad de Sofía, es que no se parece en nada a lo que yo tenía en mente. Cuando pensamos en el país más pobre de la Unión Europea, lo que esperamos son calles deterioradas y edificios abandonados. Sin embargo, esto está bastante lejos de la realidad. Después de esta información basada en mis conocimientos propios, obviamente no lo he mirado en ChatGPT, me lo he leído antes de decirlo y luego lo he grabado, obviamente no. Y yo creo que sí que me merezco ahora ya un sorbecito de agua, ¿no? Un poquito de agua. Vamos a comprarlo ahora sí. La catedral por dentro la verdad es que me ha gustado un montón. He visto en sitios que decía que no les gustaba tanto porque por fuera se veía todo el oro y todo y dentro estaba bastante apagado.
pero a mí me gusta, es bastante distinto a lo que he visto en otras catedrales y en otras iglesias, ya que está todo pintado igual, todo decorado, pero con pinturas un poco más suaves y no tan llamativas. Además tampoco hay mucha decoración, como dicen, de oro por dentro y eso, pero igualmente me ha parecido espectacular. Yo venía mentalizado por los comentarios, por lo que decían, de que no era tan espectacular como parece por fuera, pero no, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y otra cosa que no me ha acabado de gustar de la catedral, a ver, que es mala suerte, o sea, no tiene nada que ver con la catedral, es que estaban haciendo obras justo delante y entonces pues fastidiaba un poco la vista, pero bueno, que estaba muy bien. Mucho mejor. Continuamos, va. Bueno, continuamos. Me he dado cuenta que son las 2 y pico, así que ya tocaría ir a comer. Voy a buscar ahora un sitio que esté más o menos bien para comer algo típico de aquí. Y bueno, a ver cómo está. Y bueno. A todo esto el súper está... A ver, viendo los precios y comparándolos con los de España, está un poco más bajo, pero no tanto comparado con el salario mínimo aquí, que son más o menos de unos 600 euros. He encontrado una taberna tradicional que tiene muy buena pinta. Vamos a probar. Ya estamos en el restaurante, tiene muy buena pinta, no quiero irritar mucho tampoco. No hay nadie, yo lo he encontrado por TikTok y es bastante turístico porque no lo he visto solo en un sitio, sino que había mucha gente recomendándolo. Voy a pedir ahora, no tengo ni idea del qué, pero bueno, esperemos que esté bueno. He visto que el plato más caro valía 300 euros, me reí un poco, pero bueno, he cogido algo que dentro de lo que cabe por tener solo 50 euros en un día es bastante. Pero yo creo que va a estar bastante bueno. Vamos a probar a ver qué tal. Esta es la primera vez que viajo fuera de España solo. Dentro de España sí que lo había hecho, una vez o así. Pero fuera de España es la primera vez. Ya sabéis que de normal me acompaña mi hermano, como ya habéis visto en otros vídeos. Pero esta vez voy completamente solo. También, ahora que lo pienso, creo que es la primera vez que voy solo a un restaurante. Yo creo que se me haría un poco más incómodo si hubiese gente, pero al ser las 3 está completamente vacío. Pero es que además, como no hay suficiente novedad, que viajo solo, voy a un restaurante solo, aunque esto sea un poco de tontería, pero bueno, es el viaje más improvisado que he hecho, ya que reservé el hotel, el vuelo y todo 4 días antes de salir. Todo reservado. Lo único que estamos a día 12, no se ve, así que el vuelo sale en 4 días. Mejor me voy a preparar algo. Un desastre o impresionante o como lo queráis ver. Ya nos ha llegado la comida, tiene muy buena pinta. No sé lo que he pedido, para variar, como siempre, no sé lo que pido. Porque si traduzco la carta pierde un poco la gracia, ¿no? Pierde un poco la esencia, la emoción de no saber lo que estoy comiendo. Vamos a probar a ver cómo está. Tiene pinta de que pica un montón. A ver, a mí no me molesta el picante, tampoco soy un gran fan, ¿vale? Pero bueno, vamos a probar. Está buenísimo. No sé qué es la carne, creo que es de cerdo. No sé hablar, se deshace en la boca. Está espectacular. Me he pedido un yogur. Lo único, esto sí que sabía lo que era porque lo he visto en la carta y me ha hecho gracia porque es un yogur de búfalo. A lo mejor luego decís que en España estaba algo. No sé, me ha hecho gracia y voy a probarlo. La verdad es que tiene buena pinta. Está muy bueno, pero no sé... A ver, se nota diferente a un yogur, pero... A ver, no sé qué me esperaba, también te digo, o sea, es un yogur, pero... No sé. A ver, igualmente está muy bueno.
Pero ahora bien, ¿por qué Bulgaria es el país más pobre de toda la Unión Europea? Su primer problema fue su herencia comunista, y es que al caer el comunismo tuvieron que volver a reconstruir toda su economía. Y eso hizo, obviamente, que empezaran desde un punto mucho más atrás que Europa Occidental. Otra de las razones fue la emigración masiva, y es que aprovecharon que en 2007 se unieron a la Unión Europea para irse a otros países para buscar mejores salarios, como por ejemplo España, Alemania o Reino Unido. Cabe recalcar que los salarios eran muy bajos, y entonces las empresas extranjeras aprovechaban para poner aquí su sede para pagar menos por la mano de obra barata que había en este país. Todo esto ya podría hacer que este país fuese el más barato de toda la Unión Europea. Pero ¿qué pasa si a todo esto le sumamos corrupción? Este es uno de los problemas más llamativos y que más llama la atención a la Unión Europea. Ya hemos visitado la iglesia, lo habéis visto antes, ¿vale? Es la de la cúpula dorada, por si no os acordáis. Hemos visitado también la mezquita, que estaba muy chula. Como curiosidad, es la única mezquita que hay en toda la ciudad. Y esta sinagoga, que también es chulísima. Eso sí, no sé si hemos pillado justo la temporada donde están haciendo reformas, pero hemos encontrado la iglesia, que estaban haciendo reformas justo delante, y ahora la sinagoga, que están haciendo reformas directamente en la sinagoga. O sea, solo se ve las cúpulas estas que podéis ver aquí arriba y ya está. Pero sí, está empezando a hacer bastante viento, y aunque haga sol, también están cayendo algunas gotas. Espero que no nos llueva porque no he traído nada. He venido al apartamento a descansar un rato, así que voy a aprovechar y ya os enseño un poco la habitación. Por aquí estaría el lavabo. Que está muy bien, pero al no haber ningún cristal, ninguna mampara que separe la ducha del váter, se llena todo el baño de agua cuando me ducho. Pero bueno, no pasa nada. Continuamos. Esta sería la cocina. Por aquí tendríamos una mesa, que bueno, yo de momento no la he utilizado. La tele. Y aquí ya estaría la cama. Y para finalizar, como siempre, tenemos por aquí las vistas de la habitación. Ahora ya hemos hecho suficiente tiempo para que sea la hora de comer, así que vamos ahora al restaurante, que tiene más de 10.000 reseñas, así que tiene pinta que vamos a cenar muy bien. No iba a decir nada, pero voy a pedir una cuchara porque si no os lo juro que no sé comer espagueti sin cuchara. Con el presupuesto que me queda aún puedo cogerme un postre, así que voy a coger eso y luego ya volvemos al apartamento. Can I order you a mascarpone cream with strawberry? Okay. Thank you. Y después de 24 horas recorriendo Sofía, creo que ya puedo dar respuesta a la pregunta del vídeo. Y es que, ¿es Bulgaria realmente tan barata como dicen? La respuesta es sí. Bulgaria es un país barato, especialmente si la comparamos con destinos europeos más turísticos. Pero también es verdad que durante este viaje he llevado un presupuesto bastante amplio y he aprovechado para hacer más cosas de las que realmente necesitaba. Porque si algo me ha quedado claro es que viniendo con la idea de ahorrar, aquí se puede gastar muy poco dinero. Pero si os soy sincero, lo más interesante de este viaje no ha sido los precios, ha sido viajar completamente solo por primera vez. Porque cuando no tienes a nadie al lado, empiezas a fijarte más en las personas, en las calles y en todos los pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Y creo que por eso este viaje ha sido tan especial. Porque más allá de descubrir un país nuevo, también he descubierto una forma diferente de viajar. Así que sí, Bulgaria es más barato que países como por ejemplo España, Alemania o Italia, pero no tanto como la gente lo pinta. Si tú quieres no gastarte dinero, pues puedes hacerlo, pero si tú quieres gastar, también vas a poder. Ahora sí que sí, voy a despedir ya por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, darle like, suscribiros, seguirme en Instagram y como digo siempre, nos vemos próximamente.